Les voy a compartir el mismo simulador y ahora, fíjense que yo lo que voy a hacer, voy a mover un poquito el ángulo con el que va a salir el proyectil. ¿Ven? ¿Ven que estoy moviendo? ¿Lo notan a eso? ¿Alcanzan a verlo? Sí. Ok. Bueno, supongamos que yo voy ahora a lanzar un proyectil, ¿sí? Em, con una inclinación inicial de 35 grados. Fíjense ustedes qué pasa con este tiro. Fíjense qué pasa con este tiro. Vamos a volver a hacerlo. Ahí va el proyectil. Ahí. Pregunto, ¿qué tipo de, digamos, gráfica se desarrolla cuando se hace un tiro de estas características? ¿Cómo se llama esta gráfica? Una parábola. Muy bien, es una parábola. Tanto es así que a este tiro se le llama tiro parabólico. No importa el ángulo, siempre se va a formar una parábola. No importa el ángulo, siempre se va a formar una parábola. Y fíjense que en la parábola, cuando estamos frente a este tipo de movimientos, nosotros tenemos un movimiento que se da horizontal, porque efectivamente avanzó, fíjense, llega hasta acá o hasta acá, o sea, se dio un movimiento en el eje X, pero también se da un movimiento en altura, o sea, se da un movimiento en Y. Un movimiento en X y un movimiento en Y. O sea, en X y en Y. Eso quiere decir que es el plano. El plano quiere decir todo lo que sería como una lona, un papel, una pantalla. No es que fue solo así, ni solo así, sino que los dos combinados. Entonces, si yo tengo que desplazarme horizontalmente y también tengo que desplazarme en altura, entonces una de las formas podría ser esta. O sea, me desplazo en altura y también me desplazo horizontalmente. Este tipo de movimiento se llama movimiento en el plano, o movimiento parabólico. Y resulta que este movimiento en el plano, movimiento parabólico, se caracteriza por unas cuantas situaciones que vamos a mencionar a continuación. Fíjense que este movimiento parabólico, ¿sí? Lleva, por un lado, una velocidad horizontal. ¿Cómo que lleva una velocidad horizontal? Y sí, tiene una velocidad horizontal porque efectivamente se mueve así. O sea, lleva una Bx. Pero también este movimiento lleva una BI, porque también se mueve en ese sentido. Dicho de otra manera, instante a instante, nosotros tenemos un vector que es un vector velocidad, ¿sí? Instante a instante, nosotros tenemos un vector velocidad que va cambiando su dirección. Fíjense que instante a instante, este vectorcito que yo estoy dibujando, ese vectorcito va cambiando su dirección, porque su recta de acción está cambiando, ¿sí? Y instante a instante, yo también podría saber, bueno, para ese vectorcito, cuánto vale el Bx, cuánto vale el Bi. O sea, instante a instante yo podría descomponerlo
en el Bx y en el Bi. Ahora voy a tomar este de acá. Esto sería el componente Bx. Este sería el componente Bi. Ahora tomo este de acá. Este sería el componente Bx y esto sería el componente Bi. Y acá, por ejemplo, esto así sería el componente Bx y esto sería el componente Bi, etcétera, etcétera. Lo interesante de este movimiento es que si yo agarro todos los Bx, si yo agarro todos los Bx y los mido, resulta que todos los Bx son iguales. Todos los Bx me dan iguales. Y si agarro los BI no me dan iguales. Los BI me dan, primero, que van haciéndose cada vez más chiquitos hasta que desaparecen. Cuando van así, se van haciendo cada vez más chiquitos hasta que desaparecen. Y después, cuando van en sentido contrario, ¿sí? Se van haciendo cada vez más grandes. Es decir, cuando analizo Bx, los Bx son iguales, o sea, el movimiento que se da en el eje X, el movimiento que se da en el eje X, es un movimiento con velocidad constante. El movimiento que se da en el eje de la Y es un movimiento, en el eje de la Y, es un movimiento con velocidad variando. Y una cosa más aún. En el eje de las X, este movimiento con velocidad constante, podríamos decir, es MRU. O sea, solo en X, solo en X. Si analizo solo lo que pasa en X, es MRU. Y si analizo lo que pasa en Y, con B variando, ¿qué movimiento tiene estas características? ¿Qué movimiento tiene estas características? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué movimiento tiene estas características? De que va cayendo la velocidad hasta que se hace cero y luego vuelve a aumentar. ¿Quién es ese movimiento? El giro vertical. Muy bien. O sea, en X se comporta como MRU y en Y se comporta como tiro vertical. ¿Sí? Entonces, el movimiento en el plano, nosotros para estudiarlo, al movimiento parabólico, lo tenemos que estudiar, vamos a decir, como separándolo en dos movimientos, ¿sí? Cuando tengo que estudiar movimiento en el plano, tengo que separarlos y estudiar por un lado lo que pasa en X y por otro lado lo que pasa en Y. Voy a volver a hacer acá un disparo, voy a tirar con el proyectil. Ahí va el proyectil, ¿sí? Vamos a ver, puede ser que llegue al blanco. No, no llegó. Bueno, no pasa nada. Yo ahora le voy a pedir que me muestre los vectores velocidad. O sea, yo quiero que me muestre instante a instante, quiero que me muestre cada uno de los vectores velocidad. O sea, la velocidad en X y la velocidad en Y instante a instante. Miremoslo entonces. Voy a parar acá. Fíjense que ahí tengo la velocidad en X horizontal y la velocidad en Y es lo que va vertical. Continúo. Fíjense lo que pasa con la velocidad en Y. ¿Qué pasa con la velocidad en Y? Les pregunto a ustedes, ¿qué pasa con la velocidad en Y? Y va a llegar un momento que va a ser cero y después va a ser negativa. Muy bien. Sigo, sigo. Ahí fíjense, casi, casi la velocidad, ahí la velocidad en I se hizo cero. La velocidad en I se hizo cero. ¿Y qué pasa con la altura? ¿Qué altura es en ese instante en que la velocidad final se hace cero? ¿Qué altura es cuando la velocidad... Máximo.
Ahí estoy frente a la altura máxima. Alcanzó la altura máxima. Y ahora la velocidad en I, fíjense, comienza a crecer nuevamente hasta que, bueno, termina la travesía. Bueno, ahora le voy a pedir que me muestre también la velocidad total. Lo voy a inclinar un poquito más así para que no se me vaya tan arriba y le voy a dar un poquito menos de velocidad inicial. ¿Sí? Borramos acá a ver cómo sale. Ay, no, demasiado. No, no, no. Vamos de nuevo. Vamos a aumentar un poquito la velocidad. Entonces, a ver ahí. Bueno, un poquito menos. Quizás estaba bien en 15. Fíjense que cuando alcanza la altura máxima, toda la velocidad es en X nada más. Toda la velocidad es en X. ¿Sí? Cuando alcanza la altura máxima no existe velocidad en Y. ¿Sí? Ay, perdón, tiré otro sin querer, quería frenar. Vamos de nuevo. Allí. Ahí, fíjense, va cayendo la velocidad en I, cae la velocidad en I, la velocidad en X se mantiene constante la velocidad en X, ahí vuelvo a tener velocidad en I, la velocidad en X se sigue manteniendo constante y la velocidad en Y sigue aumentando. Bueno, esa es una característica que se da en este tipo de movimiento. Y otra cosa muy interesante es que la velocidad con la que termina, a ver si acá no tengo para medir velocidad, pero la velocidad con la que termina, o sea, cuando termina el movimiento, o sea, esta velocidad que tengo aquí cuando el movimiento ha finalizado, ¿sí? Esto, la velocidad final, es la misma, o sea, el módulo de la velocidad final, qué tan grande era, es el mismo módulo de la velocidad inicial. Es decir, qué tan grande es la velocidad final es lo mismo que la velocidad inicial. Y eso es una característica también del movimiento de tiro vertical. Cuando nosotros tiramos una piedra, supongamos que yo tiro una piedra con una velocidad de 35 metros sobre segundos, si la tiro desde acá, desde esa altura, la piedra va a hacer este movimiento, así, 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 va a volver, y cuando la piedra vuelve a pasar exactamente por ese lugar, la piedra trae la misma velocidad, pero con el sentido contrario, por lo tanto, le voy a tener que poner menos 35 metros sobre segundo. Y esto mismo sucede en el tiro parabólico, ¿sí? O sea, termino teniendo la misma velocidad que tenía al inicio, ¿sí? Entonces podemos hacer una demostración más, vamos a suponer allí, vamos a bajarle un poquito la velocidad. Vamos a sacarle primero las componentes y vamos a disparar. A ver, ahí está. Bueno, vamos a aumentarlo un poquito. Se fue mucho con la velocidad inicial. Vamos ahí. A ver si logramos captar la trayectoria completamente. Ahí está. Bueno, en este caso, por tener una velocidad inicial muy alta, entonces, bueno, y sí, se hizo este desplazamiento. Ahora veámoslo con los vectores. Ahí estoy viendo solo la velocidad total. ¿Sí? Ese es el vector velocidad, termina siendo el vector velocidad final, termina siendo el mismo que el vector velocidad inicial, pero con sentido contrario. Y ahora vamos a verlo con los componentes X e Y.
no solamente con los vectores, sino también con los componentes. Fíjense, ahí va el componente X y el componente Y. El componente Y desaparece en un momento, todo el vector velocidad en la altura máxima es solamente el vector X y luego nuevamente comienza a aumentar VI. Siempre se mantiene constante la velocidad en X. Bueno, y sobre este movimiento vamos a trabajar la próxima clase.